tardes, doctor y compañeros todos. Nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy nuestro seminario es protooncogenes y oncogenes y la importancia médica. Los integrantes del equipo son Cusque Correa Rubí Amelia, De la Cruz Saavedra Candy Cristal, Escobar Jiménez José Steven, Lazo Ruesta Gabriela de los Milagros, Sánchez Saldarriaga Jaron Ley. Tenemos como objetivos de nuestro trabajo conocer la importancia médica del protooncogen y del oncogen. Como segundo objetivo tenemos analizar y comprender los cambios que se presentan. La importancia del tema. Como bien sabemos, los protooncogenes van a codificar las proteínas necesarias que intervienen en el control de la mayor parte de estos mecanismos, ¿no? Por lo que se va a regular la proliferación celular, así como los factores de crecimiento, como los receptores de factores y como los receptores hormonales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los oncogenes y los protooncogenes. El cáncer o tumor puede considerarse una enfermedad genética que se desarrolla en seres humanos, en la mayoría de los tejidos y en todo tipo de células somáticas. Actualmente se considera que también existen en el cáncer una contribución importante de alteraciones epigenéticas. ¿Y qué es esto? Constituyen un puente molecular entre factores adquiridos, ambientales y genéticos. Bajo el nombre genérico de cáncer, se engloban un conjunto de enfermedades que tienen en común un crecimiento celular desordenado, o sea, un tumor, y una colonización tisular, es decir, metástasis. Todo ello determinado por mutaciones en el genoma y las alteraciones epigenéticas. La transformación maligna de una célula acontece por acumulación de mutaciones en unos genes específicos, los cuales son la clave molecular para entender las raíces del cáncer. Estos genes están agrupados en dos familias. La primera familia, que está integrada por los protooncogenes, los cuales dirigen la producción de proteínas clave en la proliferación y diferenciación celular, como ciclinas, factores de crecimiento, receptores, etc. Cuando estos mutan, se transforman en oncogenes, los cuales son capaces de orquestar la multiplicación anárquica de las células, de modo que algunos de ellos potencian la maquinaria celular para sintetizar la forma masiva de determinados desencadenantes de la división descontrolada. La segunda familia está integrada por los genes supresores de los tumores, también conocidos como genes supresores. En el organismo sano controla la proliferación celular, por tanto, son reguladores negativos de crecimiento. Y cuando no están presentes en la célula, se encuentran inactivos. ¿A causa de qué? De mutaciones. Las células dejan de crecer normalmente y adquieren propiedades proliferativas anormales, características de las células tumorales. Aquí vemos una imagen claramente de los dos procesos de los oncogenes y de los protooncogenes y los genes supresores. Como estamos viendo, los dos, uno empuja y el otro detiene, frena. ¿Qué pasa cuando uno prácticamente empuja todo? Prácticamente el otro ya no va a frenar porque ya no va a tener efecto. Y así el tumor se va a expandir. Como estamos viendo aquí, el que empuja es el protooncogen. Y el gen supresor es el que frena. Que cuando muta un protooncogen que está activado, el gen supresor ya no puede tener prácticamente, estos empujan y como ya no va a frenar nada porque va a haber una mutación que esto va a desactivar, va a dejar esto inactivo, no hay nada que lo detenga
prácticamente tiene el paso libre. Así que va a haber más, las células tumorales se van a expandir y no va a haber nada que lo detenga. Y así vienen los demás mecanismos que mis compañeros le van a explicar. Vamos a hablar sobre el mecanismo de transformación de célula normal en tumor. La vida de la célula es muy variable. Como sabemos, esta puede durar días, meses, años, quién sabe. Estas mantienen esta capacidad tanto en la embriogénesis como a lo largo de la vida del individuo. Algunas, como las precursores hematopoyéticas o las epiteliales, con la vida media muy corta, estas experimentan una proliferación constante para dar numerosas estirpes celulares. Otras, como las neuronas, dejan de dividirse una vez diferenciadas. Salvo estas, ya que todas las células se renuevan continuamente en un proceso de recambio celular. En condiciones fisiológicas, se requiere una estricta regulación genética. ¿Para qué? Para mantener esta homeostasis o equilibrio celular de forma adecuada a las necesidades de cada tejido, mediante la contraposición. Esto en 2 pasos. Paso número 1, la formación por mitosis de nuevas células determina la tasa de proliferación, ya que se asocia a un proceso simultáneo de diferenciación celular de cada tejido o estado de desarrollo. El control de la proliferación comprende 2 grandes aspectos relacionados a las señales extracelulares y la regulación del ciclo celular. Paso número 2. La apoptosis o muerte celular o suicidio celular es un mecanismo fisiológico de eliminación de células al final de su vida activa, como parte del recambio necesario. ¿Para qué? Para contrarrestar todo. ¿Por qué? Por división celular. Como estamos viendo aquí, cada paso es muy importante. Todos estos tienen una función. La apoptosis, la proliferación, el recambio que hay, la muerte celular, todo es un mecanismo. Todo lleva distintos pasos. ¿Para qué? Para que se transforme la célula normal en tumoral. A continuación, mis compañeros van a aplicar más a fondo este mecanismo. Protooncogenes. 3 cosas importantes de los protooncogenes. En general, estos protooncogenes van a estimular el crecimiento y la división celular. Estos protooncogenes en el cáncer van a sufrir diferentes mutaciones de ganancia en función. Y algo muy importante, este protooncogen mutado se le va a llamar oncogen. Entonces, sabemos que el protooncogen es un gen que va a participar en el crecimiento normal de las células, o sea, mutaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos de las mutaciones? Sabemos que las mutaciones son cambios. En un protooncogen pueden hacer que ésta se convierta en un oncogen, que puede hacer que se formen células cancerosas. No en todos los casos, la de clase 2, que son los codificantes de proteínas, que de algún modo van a poder influenciar el ciclo celular, ya sea favoreciendo su progresión a procesos proliferativos o bien inhibiendo los procesos normales de senescencia y apoptosis. Algo muy importante del protooncogen es que estos pueden estar fisiológicamente activos o reprimidos, dependiendo también de la etapa del desarrollo en la que se encuentre el organismo. Puede ser embrionario, fetal o adulto. Van a existir muchos casos en los que los productos del protooncogen tienen alguna actividad biológica en cada situación fisiológica, ¿no? Estos oncogenes van a originar proteínas con expresión o función alterada que van a favorecer de alguna manera el crecimiento o la propagación tumoral. Estos protooncogenes pueden ser activados por diferentes alteraciones que van a ser estructurales, ¿no? Que van a resultar definitivamente de mutaciones. Entonces, también puede resultar de una expresión de un gen
o de una yuxtaposición de elementos potenciadores o por amplificación. Los protoncogenes codifican proteínas con diversas localizaciones y funciones. Estos protoncogenes son genes normales con alta homología con oncogenes virales. Los protoncogenes van a determinar cambios estructurales o funcionales en los protoncogenes que contribuyen a la malignización de la estirpe celular, convirtiéndolos en oncogenes. Aquí en la imagen podemos observar una célula con un protoncogen, ¿no? Por diversos factores, puede ser el agente causante, ¿no?, del cáncer, puede ser por rayos UV o algún otro factor, ¿no? Entonces, esto le va a dar pase a un oncogen. Y del oncogen va a salir un fenotipo canceroso, ¿no? Que va a dar pase a las células cancerosas. Algo muy importante es que los oncogenes pueden expresarse tanto en línea lineal, germinal, como en la somática. Cuando lo hacen, son de carácter dominante. Proteínas codificadas por los oncogenes. Los productos de los oncogenes se pueden clasificar en amplios grupos, como factores de transcripción, factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, transductores de señal, moléculas adaptadoras de la señalización, receptores nucleares y, por último, los reguladores de la apoptosis. El primero que vamos a ver es factores de crecimiento. En los factores de crecimiento es un protooncogen nuclear. Estos protooncogenes se van a caracterizar por codificar proteínas que se van a unir al ADN, activando de esta manera la transcripción de los otros genes, ¿no?, que van a estimular la replicación del ADN de manera, puede ser directa o indirecta. Algunos de los factores, pues, encontramos protooncogenes FOS, YUN y el MIC. Sabemos también que cuando se van a activar estos protooncogenes exageradamente en las células normales, pueden provocar que éstas pierdan el control de la división y se va a producir una proliferación exagerada fuera de cualquier regulación. Aquí en factores de crecimiento les voy a explicar algo sobre esta, que es la MIC. La MIC se va a dar por la activación de un protooncogen, MIC, ¿no?, la cual va a transformar en un oncogen que se va a expresar mediante un mecanismo de amplificación que determina su sobreexpresión. Tenemos aquí que el MIC va a ser una progresión del ciclo celular y la replicación, ¿no? Esta aquí también se va a poder observar en la glucólisis y en genes de mitocondrias, ¿no? Entonces, esta alteración del MIC se puede dar en diferentes cánceres, como el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de colon, la glioblastoma y el cáncer de estómago también, y el linfoma de Burkitt y otros tumores. Sabemos que este protooncogen va a pasar a un oncogen, y después de pasar del oncogen, va a pasar a una célula cancerosa que se va a proliferar, ¿no?, por todo el cuerpo. También tenemos aquí una inmortalización, una inestabilidad genómica y, por último, una diferenciación celular. Factores de crecimiento. La comunicación intercelular es crítica para el desarrollo embrionario de diferenciación de los tejidos, así como la respuesta sistémica a heridas e infecciones. Estas complejas vías de señalización son en gran parte reguladas por factores de crecimiento. Estos pueden influir en la proliferación celular por vías positivas o negativas, e inducir una serie de respuestas en las células blanco específicas. Por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, o PDGF, es un ejemplo del producto de proto-oncogenes que actúa normalmente de este modo. En cambio, la oncogen C-cis codifica homólogos de PDGF, en algunos cánceres, lo que lleva a la proliferación descontrolada. Factores de crecimiento. Tenemos la clasificación, su protooncogen, modo de activación, tumor humano asociado,
En la clasificación tenemos la cadena beta de PDGF, factores de crecimiento fibroblásticos, el TGF, o también conocido como factor de crecimiento epidérmico alfa, y el HGF, que es el factor de crecimiento de hepatocitos. La cadena beta del PDGF es activada por el protooncogen cis. Y su modo de activación es sobreexpresión. Eso equivale que tiene un aumento en la producción del gen. Y los tumores asociados son el astrocitoma y osteosarcoma. Los factores de crecimiento fibroblásticos, su protogen que lo activa es el HST1 y el INT2. Su modo de activación también es sobreexpresión y amplificación. El tumor asociado es el cáncer de estómago, cáncer de vejiga, cáncer de mama o el melanoma. El TGF-alfa, su protogen que lo activa es el TGF-A. Su modo de activación es también es sobreexpresión. Su tumor humano son los astrocitomas, carcinomas, hepatocelulares. Y el HGF también es su protogen activador, es el HGF. Su modo de activación es la sobreexpresión. Y el tumor humano asociado es el cáncer de tiroides. Receptores de los factores de crecimiento. Existen protooncogenes que codifican para subunidades de receptores de la membrana de señales estimuladores del crecimiento. Este es el caso, por ejemplo, de una de las subunidades del receptor del factor de crecimiento epidermoide, o EGFRC, que es el producto del protogen CERF-B. Puede ocurrir que esta alteración en el ADN desencadene la síntesis de una proteína normal, cuya conformación se vuelva constitutivamente activa y o responda a ningún tipo de señal o control externo. Estos receptores tienen varios dominios, como los ligados de unión extracelular, transmembrana, proteína sintasa de la tirosina y de carboxilo terminal. Estas son las familias del factor de crecimiento epidérmico, como son el EGF, familia del factor de crecimiento fibroblasto, también FGF, factor de crecimiento de hepatocitos, HGF, familia del factor de crecimiento similar a la insulina, IGF, neurotrofinas, familia del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF, y los factores de crecimiento para las células hematopoyéticas. En la familia del factor de crecimiento epidérmico o EGF, esta familia incluye el factor de crecimiento de transformación alfa o TGF-alfa. Es un factor de crecimiento similar a la EGF de unión de heparina. Es un factor de crecimiento derivado del schwannoma afiregulina y la batacelulina. Estas proteínas comparten similitudes de secuencia, así como alta afinidad al receptor EGF y efectos mitogénicos de las células de respuesta al EGF. Hay 4 receptores de EGF, designados como RBB, también conocidos como son las familias de proteínas, o también conocidos como receptores de tirosina quinasa. Los factores de crecimiento epidérmico los podemos encontrar en las células escamosas de los pulmones, también en los tumores producidos tanto en la cabeza y en el cuello. Consiguiente, la familia del factor del crecimiento de los fibroblastos o FGF, hay 9 miembros, los cuales son conocidos de esta familia, también llamados factores de crecimiento de unión a la heparina.
Debido a esto, se puede unirse a estas proteínas y potenciar la actividad biológica. En estos tenemos la FGF acídico, también tenemos el FGF básico, hasta llegar a la FGF9, que también es conocido como el factor activador glial. Estos los podemos encontrar en el cáncer de estómago, el cáncer de vejiga y también el cáncer de mama. En el factor de crecimiento de hepatocitos, o también conocido como HGF, este también es llamado como hepatropina o hepatopoietina. Tiene una actividad de regeneración en las células hepáticas, es mitógeno para los melanocitos, son células renales tubulares, endoteliales y algunas epiteliales. Parece ser idéntico a los factores que interactúan a la dispersión de las células endoteliales y vasculares. La familia del factor de crecimiento similar a la insulina. Todos sabemos que la insulina involucra a la regulación de algunas respuestas anabólicas, como es la captura de la glucosa, la lipogénesis, que es el transporte de iones y los aminoácidos. Esta también estimula la síntesis del ADN y el crecimiento celular. Las funciones del IGF-1 y 2 se reconocieron como factores séricos que interactúan en la hormona de crecimiento para estimular el tejido esquelético, por lo que anteriormente se llamaban somatomedinas. Las neurotrofinas. El prototipo del factor de crecimiento neural NGF, el cual ayuda a la supervivencia y la diferenciación de neuronas simpáticas y sensoriales del sistema nervioso periférico, e incluyen el desarrollo y mantenimiento de las neuronas colinérgicas cerebrales. La segunda neurotrofina es el factor neurológico derivado del cerebro. Ambas neurotrofinas se unen con alta afinidad a miembros de la familia del tirosina o TRK, un producto proto-oncogén con actividad de proteína sintasa de la tirosina y con menor afinidad al P75. También tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es el PDGF, que es uno de los principales mitógenos de las células del tejido conectivo. Consiste en dos cadenas A y B. Las células del tejido conectivo y glial tienen gran sensibilidad en efectos mitógenos. Los receptores alfa y beta del PDGF se activan en la dimerización. El PDGF se expresa con varios tumores humanos, como son el osteosarcoma, melanoma, oligodendroglioma, entre otros. Por último, tenemos los factores de crecimiento para las células hematopoyéticas. Este crecimiento es la supervivencia y la diferenciación de las células hematopoyéticas. Estas son reguladas por diversos polipéptidos, que son aproximadamente 18, entre los cuales están las interleucinas, factores de estimulación de las colonias, y las eritropoyetinas. La señalización de la mayoría de estas moléculas se regula por miembros de la superfamilia de receptores para la hematopoyetina, aunque su factor de crecimiento de macrófagos y el factor de células de las células madres usan receptores de proteína sintasa de la tirosina. Los transductores de la señal. Estas comprenden la familia de las proteínas RAS, que poseen una actividad de GT-pasas, CRAF, CRAC y CRAS. Estas proteínas RAS están unidas a la membrana celular y es un componente clave de muchas rutas en las
que la unión de los factores del crecimiento con sus receptores celulares que activan diferentes vías de transducción de señales con efectos mitogénicos que afectan la proliferación y diferenciación celular. Las proteínas RAS normalmente existen en dos modalidades, en la modalidad activa y la modalidad inactiva. Aquí tenemos un ejemplo en esta imagen, que las oncoproteínas imitan al PTS, también conocido como péptidos de señal de enzimas peroxilosimas. Las oncoproteínas se encuentran en el interior de la membrana, reciben señal del exterior del núcleo y también son, las más conocidas son la RAS. Ahí está la RAS, que es CRAF, CRAC y CRAS. Ya, la modalidad activa tienen un GTP unido, transmiten la señal y amplifican la activación de una quinasa C. Aquí tenemos un ejemplo que es el protogen, de ahí se une un agente promotor del cáncer, V químicos, de ahí produce un oncogen y por último produce la célula cancerosa. Las inactivas o aquiescentes ligan el GDP y son incapaces de generar la señal. La mutación hace que el oncogen exprese una proteína que mantiene activa constitutivamente sin necesidad de que llegue la señal. Estas alteraciones están presentes en varios tipos de tumores. Aquí tenemos un ejemplo que las diversas proteínas pídicas actúan en secuencia RB, emitiendo su acción. Ejemplos del antígeno T, el virus tumoral SB40, la proteína E7 del papilomavirus y el proteína E1 de las adenovirus. A continuación, les seguiremos explicando más sobre los oncogenes. Bien, nosotros sabemos que la apoptosis o muerte celular programada es un proceso celular genéticamente controlado por el que las células inducen su propia muerte en respuesta a determinados estímulos. Los reguladores de la apoptosis, que es la muerte celular programada y supervivencia celular, también son productos de prontocogenes, cuya actividad biológica es la regulación de los procesos normales de senescencia, que es el envejecimiento y muerte celular. Es el caso de la familia de proteínas BCL2, que es la célula BCLL linfoma 2. No, esas proteínas de esta familia regulan la apoptosis. Algunas la inducen, como es el BAT y el BAS, y otros la bloquean, como es el BCL2 y BCLXL. En condiciones fisiológicas, existen cantidades equilibradas de 6 ambos grupos. Cuando la expresión de alguno de los prontocogenes que las producen se descontrola, o sea, represión en el caso de BAT o BAS, o inducción en el caso de BCL2 o BCLXL, se favorece la sobrevivencia y se inhibe la apoptosis de la célula anormal, contribuyendo así a la oncogénesis. Aquí tenemos la siguiente tabla con los protoncogenes y su función biológica. El primero, que es la tirosinquinasa de control de la dinámica de citoesqueleto. El segundo, que es la senescencia y muerte celular. El tercero, que es el receptor de membrana para factor de crecimiento epidérmico. El cuarto, que es factores de transcripción, que son las proteínas nucleares. El quinto, que es la molécula adaptadoras, que es la cascada de señal. El sexto, que es el serintronquinasa, que es la cascada de señal mitocogénica. El séptimo, que es el GTP-asas, que es la cascada de señal mitocogénica también. El octavo, que es el receptor nuclear para el ácido retinoico. El noveno, que es la tirosinquinasa de moléculas transductoras de señal. El décimo, que es la tirosinquinasa de receptores de membrana. Y por último, el último que tiene como función, receptor de factores de crecimiento derivado de plaquetas. Mecanismo de activación de oncogenes. Cuando los protoncogenes sufren cambios estructurales o funcionales, se convierten en oncogenes, contribuyendo así a la malignización de estrepio celular. Podemos ver en la imagen cómo cambia de un prontocogen a un oncogen. Primero está un prontocogen, luego un agente promotor del cáncer, ya sea por rayos UV o químicos,
se convierte en un oncogen y por último en una célula cancerosa. ¿No? Los mecanismos de activación de oncogenes, los principales son la amplificación, translocación y mutación puntual. Es por parte de activación de oncogenes. Por parte principales de mecanismo de inactivación de los genes supresores de tumores son mutación puntual, delección y inactivación funcional. Hablaremos de los principales mecanismos de activación de los oncogenes. Tenemos la amplificación, que en general nosotros sabemos que los genes existen en una sola copia de la molécula de ADN. Amplificación significa un aumento del número de copias de un gen en particular, entre 20 a 500 veces. Esta magnitud de amplificación a veces permite su identificación por técnicas citooncogénicas, reconociéndose como regiones de tinción homogénea o minutas dobles. ¿No? Este es un fenómeno frecuente en el cáncer, pero ocurre en etapas avanzadas de progresión tumoral. ¿No? Los mecanismos por los cuales se produce esta amplificación no son de todos conocidos actualmente, por lo que se dice que puede ser una extrarreplicación o recombinación cromosómica. Luego tenemos translocación. A nivel cromosómico, los genes tienen ubicaciones físicas particulares. Translocación significa reordenamiento cromosómico que involucra a genes específicos, creando una fusión de genes. Las translocaciones son particularmente frecuentes en tumores hematológicos. Luego tenemos mutación puntual. Mutación puntual significa el cambio de nucleótido por otro en la secuencia de ADN. Este cambio puede generar distintas consecuencias. Puede activar oncogenes al crear secuencias con mayor actividad biológica, o por otro lado, inactivar genes supresores de tumores. ¿No? Esto ocurre al impedir su expresión. El oncogen RAS es el producto de activación de oncogenes por mutación puntual. RAS es una familia de genes que codifican para proteínas denominadas proteínas G. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Importancia médica. Antes del descubrimiento de los oncogenes, se pensaba que el cáncer era una situación que solo dependía de efectos externos o de ciertas actividades que puede conllevar a producir el cáncer. No se entendía que nosotros pues teníamos genes que tienen funciones como son los protooncogenes. Los oncogenes, antes de ser oncogenes, valga la redundancia, pues se les conoce como protooncogenes, genes normales que cumplen funciones dentro de nuestras células y que al ser alterados pues se convierten en oncogenes, y los oncogenes son los que desencadenan pues el cáncer. Para entrar un poco en contexto, decimos que los protooncogenes pues desempeñan un papel importante en el control de la división celular y la muerte celular durante nuestro crecimiento y desarrollo. Sin embargo, si un protooncogen se muta o la célula hace copias adicionales de este protooncogen, pues puede superactivarse o activarse y producir una división celular descontrolada. De esta manera, pues, un protooncogen contribuye al desarrollo de una célula de cáncer partiendo de una célula normal. Una vez que un protooncogen pues, es activado por una mutación, se le denomina oncogen. Por ello, la activación de oncogenes, que es un tipo de lesión o agresión genética, contribuye al desarrollo de células tumorales o de cáncer. La importancia del conocimiento del paso de protooncogenes a oncogenes radica en que son los responsables de la transformación de una célula normal a una célula maligna, mediante los diferentes mecanismos de activación que pues se explicaron anteriormente. Bueno, que desarrollará pues un tipo de cáncer, ¿no? Ahora, la investigación de los oncogenes ha perfeccionado la comprensión y el conocimiento sobre por qué ciertos individuos son más susceptibles al cáncer que otros. Conclusiones. Los protooncogenes son una clase de genes codificados para las proteínas que regulan el ciclo celular. Estas proteínas pueden ser receptores de factores de crecimiento, reguladores transcripcionales o proteínas de traducción de señales, que sirven como controles positivos del ciclo celular, regulando negativamente las vías apoptóticas. Los protooncogenes tienen muchas funciones en una célula, pero sirven a menudo para las proteínas que estimulan la división celular y previenen la diferenciación de célula o regulan la muerte celular programada mediante apoptosis.
Una versión transformada o defectuosa de un protooncogen, que vendría a ser un oncogen, aumenta la producción de proteínas, de tal modo llevando a la división celular no regulada a un índice más lento de diferenciación de célula y a la inhibición creciente de la muerte celular. Los protooncogenes se refieren a una clase de genes que promueven la especialización y la división de las células normales, se convierten en oncogenes siguiendo mutaciones. Los oncogenes son cualquier gen que contribuye a la conversión de una célula normal en una célula cancerosa tras la mutación o se expresa en niveles altos. También se identificaron 4 tipos de mecanismos de activación de protooncogenes, como son las mutaciones puntuales, que son las que introducen modificaciones estructurales produciendo una oncoproteína, también la mutagénesis por inserción, las translocaciones cromosómicas y amplificación genética. También se identificó que la importancia médica de los protooncogenes y oncogenes radica en que son responsables de la transformación de una célula normal a una maligna, mediante los diferentes mecanismos de activación que desarrollará un determinado tipo de cáncer. Ahora presentaremos nuestra frase motivadora. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantees ahora lo cosecharás más tarde. Y por último, nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.